Hola, buenas noches, buenas tardes, en función de dónde estéis viendo esta retransmisión. Me presento para quienes no me conozcáis, soy José Olid, responsable de formación en terapiasconceptuales.com y bueno, la retransmisión de hoy teníamos preparada una clase online en directo para abordar el asunto de la metáfora en la práctica clínica. Mi intención, ahora conforme vayáis accediendo, ya veo que estáis haciendo algunos cuantos. Eric y Miguel, os saludo, aprovecho muchísimo para saludaros. Juan, lo mismo, me alegra tenerte por aquí. Mi intención es plantear una serie de ideas básicas sobre el uso de la metáfora en la práctica clínica y a partir de aquí ir desarrollando una serie de ejemplos y dar algunas pinceladas sobre la metodología en la cual la metáfora puede ser útil en la práctica clínica, ¿no? Y bueno, me gustaría ir introduciendo, ¿no?, el tema comentando simplemente un detalle, y es que he dicho la palabra pincelada, dar pinceladas, ¿no? Obviamente no voy a poner aquí a pintar un lienzo ni nada parecido, pero todos hemos entendido a qué me refería, ¿no? En cierta manera esta es la potencia, ¿no? Y esta es la naturaleza misma de la metáfora, del uso de la metáfora, ¿no? Es el hecho de... Me alegra, Miguel, que te guste. Me alegra muchísimo. A veces salgo de Facebook, a veces salgo. Es el hecho, como ya digo, de hablar de algo que lo relacionamos con una serie de estímulos, con una serie de relaciones, ¿no? En este caso, hablar de que voy a dar pinceladas, ya estoy transmitiendo una idea, o estoy hablando de un tipo de comportamiento, separándolo de otro tipo de comportamiento. Si yo dijera que os voy a pintar el cuadro completo, estaría entendiendo que quizá de algo mucho más denso. Así que esta es un poco, aquí estoy dejando entrever, ¿no?, la naturaleza de la propia metáfora, ¿no? Como comportamiento verbal que, ya veis, esto no es una consulta clínica y he utilizado algo parecido, ¿no?, este tipo de lenguaje metafórico. Utilizamos metáforas para comunicarnos, eso es algo natural, es inherente al simbolismo del lenguaje y es algo muy bueno a tener en cuenta. Voy a ver los comentarios. A la prima de la vecina de mi abuela materna le funcionó, ¿no? La verdad, Eugenio, no sé qué has querido decir con eso, pero bueno, ya me lo explicarás. Vale, me gustaría ilustraros las ideas clave que quiero dejaros, ¿vale? Que quiero que veáis, ¿vale? La primera es esta. ¿Sí? La metáfora no es curativa, no es mágica y no es algo místico, ¿vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Te iré explicando por qué exactamente, ¿no? La metáfora se trata de conducta verbal y conducta verbal operativa y útil. También la metáfora no se trata de algo que las personas tengamos en la cabeza y que esté por ahí, ¿no?, en ese origen, ¿no? Y que personas que tienen la cabeza de una determinada manera emplean mejor metáforas o personas que tienen el cerebro, ¿no?, la cabeza de otra manera, pues no, ¿no? No, tampoco se trata de eso, no es esa la naturaleza de la metáfora, ¿no? La metáfora más bien se comporta de esta manera, ¿no? Podemos responder utilizando metáforas de una manera contextual. No es que esté en uno u otro individuo, es que está en la interacción entre ambos individuos que conforman un diálogo, una interacción verbal, ¿no? También me gustaría explicaros que, bueno, la metáfora está compuesta por origen y objetivo. Tenemos que tener tremendamente claro cuáles son estos conceptos y a qué obedecen. Esto lo lleva al siguiente punto, y es que para conocer los objetivos tenemos que hacer un buen análisis funcional, porque sin análisis funcional no podremos utilizar metáforas de manera útil. Sin embargo, si utilizamos un análisis funcional y lo complementamos con la historia de la persona, con conocer la historia de la persona, podremos tener a nuestra disposición todo el potencial que las metáforas nos aportan. Esas son las ideas clave que quiero transmitiros en la sesión de hoy y sobre las que quiero hablaros. Y también me gustaría que esto fuera algo dinámico, que vosotras, que estáis viendo esto, participaseis. Vamos a ver, voy a ver los comentarios. Muy bien. Saludos, Ilse, me alegra de tenerte por aquí. Espero que esta sesión te resulte útil. Vale, lo primero, como ya estaba diciendo, es que debemos tener en cuenta cuál es la naturaleza de la metáfora. Utilizamos metáforas como en el lenguaje, yo diría que es casi imposible, ¿no? Nos resulta bastante limitado comunicarnos sin utilizar un lenguaje metafórico, ¿no? Por tanto, la metáfora, el uso de la metáfora, no está restringido a la terapia, no está restringido a la literatura,
aunque sí que es una fuente muy importante de metáforas, ¿no? Sobre todo si queremos aprender a utilizarlas, ¿no? La metáfora tampoco es exclusiva de las terapias contextuales. Y aquí me gustaría dejar claro este punto. En terapias contextuales, bueno, se está promocionando el uso de la metáfora, ¿no? En esta misma sesión, ¿no? En la formación que nosotros tenemos, evidentemente. Pero eso no significa que en otros modelos terapéuticos no se usen metáforas. Claro que sí, la terapia Gestalt, la terapia cognitiva, la terapia existencialista, narrativa, se utilizan metáforas, claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué aporta, ¿no? ¿Qué viene a decir ahora, ¿no? Las terapias contextuales que no dijeran otras corrientes. Realmente no es que introduzcan un contenido nuevo, sino que lo que hacen posible es manejarla. Lo que hace es proporcionar una clave de aprendizaje bajo la cual se puede utilizar una metáfora y sacarle el mayor rendimiento posible, como ya digo, ¿no? Entonces, las terapias contextuales facilitan un modelo según el cual podemos trabajar con las metáforas de una manera práctica y eficiente. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y esta es la diferencia, ¿no? Esta es la diferencia de otros modelos que, si bien utilizan metáforas, considero que el modelo contextual tiene una potencia increíble a la hora de plantear esta tecnología del lenguaje, ¿no? Bueno, queda bien reflejado en un manual excelente que realmente os recomiendo, que es el de Torneque, sobre la metáfora en la práctica clínica, ¿no? No está todavía editado en castellano, pero sin duda sí que es un gran manual, ¿no? Y bueno, él es un gran profesional, así que realmente lo recomiendo, ¿no? Bueno, saludo de nuevo a todas las personas que estáis entrando, ¿no? Os refresco un poquillo, os pongo al día, ¿vale? En estos 5 o 6 minutos que llevamos. Mi intención, muy a grandes rasgos, dar a conocer la naturaleza de la metáfora, hablar un poquillo, disertar un poco sobre ello, ver de qué está compuesta una metáfora y, por último, comentar cómo podemos utilizar metáforas de una manera útil y eficiente. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, algo que queréis comentar, mientras yo aprovecho para no quedarme demasiado seco. Vale, lo primero que decía, ¿vale? Es esta idea clave. La metáfora, a ver si enfoca ahora. La metáfora no es algo curativo, no es mágica y por supuesto no es algo místico. Es decir, por más metáforas que utilicemos en consulta, eso no va a llevar a un mejor desempeño, porque utilizamos metáforas como clave, ¿no? Que vengan en libros de, no sé, de autores de reconocido y dudoso prestigio muchas veces. Eso significa que vamos a hacer una mejor labor terapéutica. Por el mero hecho de utilizar metáforas, la persona no va a sanar, entre otras cosas, porque ¿qué se supone que es lo que debe sanar, no? Entonces, no es esa la idea, ¿vale? Esto es lo primero que me gustaría transmitiros, que la metáfora es lenguaje, es conducta verbal, no es ni más ni menos que conducta verbal. Y aquí, conducta verbal, ¿vale? Que está sujeta a principios de aprendizaje, operativa, útil. Eso es la metáfora, es conducta verbal, no es ni más ni menos, ¿vale? Si lo tenemos en cuenta de esta manera, como podréis ver, bueno, nuestros pacientes estarán más satisfechos, ¿no? Haremos un mejor trabajo. ¿Y qué significa que sea conducta verbal? Significa que está sujeto a principios y leyes de aprendizaje. Aquí tengo que hacer un pequeño matiz, y es que, si bien es cierto que la RFT, la teoría del marco relacional, es la que mejor explica bajo mi punto de vista y la que resulta más práctica para comprender y sobre todo trabajar con el uso de la metáfora, sí que es cierto que está la hipótesis de que, bueno, con principios de condicionamiento clásico se puede explicar el mismo proceso, ¿no? De derivación funcional y de transferencia de funciones. Aquí están estos dos supuestos, ¿no? Entonces debemos conocerlo, ¿no? Debemos conocer esta diferencia, ¿no? Alba, me alegra de verte por aquí. Un saludo. Y tenemos que ser tremendamente conscientes de que, ya digo, si la RFT es tremendamente potente, también es cierto que el condicionamiento clásico puede poner un marco teórico que pueda explicar también la conducta verbal que entendemos como metáfora. Ya digo, me gustaría sobre todo, ¿vale? Que os quedaseis con esto y con esto, ¿vale? La metáfora es curativa y mágica, ¿vale? La metáfora es conducta verbal. Bien,
¿vale? Una vez que he dicho eso, espero que lo tengamos bien claro, ¿vale? Cuando trabajamos con una metáfora, trabajamos con conducta. Dicho esto, ¿qué ocurre con esta conducta? ¿Cuál es su naturaleza? ¿De qué depende? ¿De qué factores depende? ¿Qué la modulan? Bueno, pues claramente no se trata de esto, ¿vale? No se trata de que en una parte del individuo esté una parte de la metáfora y que en la otra parte esté la otra, ¿no? No se trata de una especie como de transferencia de información, ¿no? Que se deba hacer y que deba encajar en los receptores, ¿no? En este caso, ¿no? Y que cuando los dos se juntan, plop, metáfora, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Más bien, su naturaleza es contextual, ¿vale? Esta es su naturaleza, ¿de acuerdo? Se trata de algo que se va creando entre las dos personas que participan en el lenguaje, en la interacción lingüística, ¿no? Gonzalo, me alegro muchísimo de verte. Un saludo. Y quiero que lo tengáis bien en cuenta, ¿vale? Que la naturaleza de la metáfora es contextual, no es algo que se pueda localizar, ¿no? Como decir, mira, ahí está la metáfora, ¿vale? Sería algo así como hablar de un concierto, ¿vale? Si hablamos de un concierto, podemos decir dónde está la guitarra, dónde está el cantante, dónde está el batería, dónde está, bueno, cada uno de los elementos, ¿no? Pero si yo preguntase qué es el concierto, dónde está el concierto, bueno, no es que esté en un determinado lugar muy específico, ¿no? Sino que es la configuración, es el conjunto de músicos, la actividad, el lugar, el espacio, el tiempo que dura, lo que hace, ¿vale? Que ese evento se conozca como, bueno, un concierto, ¿no? La metáfora tiene un tanto esa naturaleza, ¿no? Verbal y contextual. Por tanto, la metáfora es contextual dependiente. Aquí voy a hacer un alto también, ¿no? Porque me gustaría, sobre todo, haceros una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Si estamos diciendo, como he repetido varias veces, que la metáfora es contextual dependiente y que no es algo curativo y que no es algo mágico, ¿podremos utilizar las mismas metáforas para todos los pacientes y para todos los usuarios y para todas las personas con las que hablemos? ¿Qué pensáis? Roberto, me alegro de verte. ¿Qué pensáis? ¿Qué me respondéis a eso? Os voy a pedir un poquito de participación. ¿Podremos utilizar la misma metáfora para pacientes diferentes? ¿Podremos utilizar el mismo cuento, la misma narrativa? ¿Qué pensáis? A ver, no veo los comentarios. No sé si... No, aquí me cuesta verlo. Exacto. Gracias, Alba, por tu participación. Exacto. No podemos utilizar dos metáforas, perdón, una metáfora para dos personas diferentes. Porque, ya digo, la metáfora está en función de la historia de la persona. También va a estar en función de los comportamientos que queramos modificar con la metáfora. La metáfora, al fin y al cabo, es una herramienta para modificar el comportamiento. Así es, lo mismo, totalmente. No podemos utilizar la misma metáfora para dos personas diferentes. Pienso que una misma metáfora cumple una función diferente en cada individuo. Genial, genial, genial. Genial. Mónica, me alegro muchísimo de verte. Diego, también, lo mismo, un saludo. Efectivamente, no podemos utilizar la misma metáfora para dos personas y pretender que tenga el mismo efecto, la misma capacidad de derivar funciones hacia un sentido o hacia otro. ¿Qué hacemos entonces con todos los cuentos y toda la cantidad de metáforas que podemos aprender en un momento determinado? ¿Vale? Porque muchas veces se aconseja, no tienes que utilizar aquí la metáfora, por ejemplo, en ACT, ni más ni menos, se aconseja utilizar la metáfora de las arenas movedizas. ¿Qué pensáis aquí? ¿Eso sería buena o mala idea? Utilizar la metáfora de las arenas movedizas según los principios que estamos viendo, a pesar de que sea algo que se indica en numerosos manuales de ACT. Me voy a adelantar un poquillo a la respuesta porque tengo ganas de contároslo. No sería buena idea. No sería buena idea utilizar la metáfora de la arena movediza para todos los pacientes, para todos los clientes, salvo si el paciente en cuestión ha tenido experiencia con las arenas movedizas, lo cual en nuestra cultura es algo realmente difícil y extraño, ¿no? Entonces, si ha tenido experiencia, creo que sí, que podría ser una buena idea. Pero si no ha tenido experiencia,
¿Por qué vamos a utilizar algo que no está históricamente determinado? Muy bien, Miguel, totalmente. Alba, la metáfora de la arena movediza consiste en decirle a la persona, lo voy a decir de manera rápida, que bueno, su situación es como si estuviera en arenas movedizas en la cual, bueno, cuanto más tratas de luchar, parece ser que más se hunde. Entonces, bueno, parece ser que nada de lo que estás haciendo te está funcionando. Es como ir ahogándote en arenas movedizas, ¿no? ¿Qué podrías hacer? Porque si cuanto más luchas, más te ahogas, ¿qué podrías hacer, no? Esta sería muy a grandes rasgos, ¿no? La metáfora de la arena movediza, ¿no? Alicia, un saludo. Entonces, se anima al paciente, al usuario, a valorar la posibilidad de que quizás lo que está haciendo no le esté funcionando. Bueno, es una metáfora, ¿no? Típica que sirve para generalmente trabajar la desesperanza creativa, uno de los procesos clave en la terapia de aceptación y compromiso. Fijaros, en mi contexto, aquí en Málaga, suelo utilizar la metáfora de hacerse el muerto en el agua como útil frente a la de las arenas movedizas. Y considero que es una buena idea, porque las personas aquí en Málaga, generalmente, si tienen la playa cerca, puede ser más probable que tengan experiencia con hacerse el muerto. E igualmente, el principio funcional que pretende ilustrar es el mismo. Si tú no te quieres ahogar, muchas veces haciéndote el muerto, puedes estar ahí, vas a tener miedo porque quizá tengas miedo de que la ola te entre por la nariz o similar, pero vas a mantenerte a flote, ¿vale? ¿En qué manera tratas de nadar mogollón en tu día a día para librarte de estar ahogado, ¿no? Y cómo te sienta esta lucha contra el agua, ¿no? Aquí quizás sí pudiera ser una mejor metáfora que sin duda podría sustituir a la de la arena movediza, ya digo. Yo creo que todos tenemos experiencia con la arena movediza, más o menos vivencialmente, aunque seguramente no nos vendría igual de bien a todos situarnos en esa metáfora. Sí, claro, podemos observarla en películas, pero sinceramente, si podemos utilizar una experiencia con la cual la persona, valga la redundancia, ha tenido experiencia, siempre va a ser mucho más útil a la hora de hacerle contactar con esta emocionalidad quizás, ¿no? Con este bienestar o malestar que le está produciendo su propio comportamiento, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, Miguel. Claro, todos tenemos experiencia, al menos viendo en películas o viendo en series o viendo o leyendo, ¿no? No nos hace falta estar en el lugar, ¿no? Pero cuando hablo de experiencia me vengo a referir a experiencia directa. Y bueno, ya aquí me estoy adelantando algo a las cosas que tenía pensada hablar, porque estoy hablando de este punto. Y es que la metáfora es igual al objetivo más el origen. ¿Qué significa objetivo y qué significa origen? Bien, el objetivo es el comportamiento sobre el cual queremos influir. Por ejemplo, si en sesión tenemos una persona que está llorando, podemos poner como objetivo ese llanto, o la rumia, o las verbalizaciones de desmotivación, o las verbalizaciones de que no ha hecho nada en casa, o que no le apetece hacer absolutamente nada en su día a día. Ese sería el objetivo. Sería el comportamiento público que nosotros estamos viendo en consulta, que queremos o bien disminuir o bien potenciar. Por tanto, una vez que tenemos bien claro cuál es el objetivo sobre el cual queremos influir con nuestro propio comportamiento verbal, vamos a tratar de incluir y de utilizar la metáfora. Saludos, Humberto. Totalmente de acuerdo en ese punto, cuanto más experiencia directa con impacto más provechosa y también más peligrosa en algunos casos. Pues sí, Miguel, totalmente de acuerdo. Rosy Hernández Teles, ¿en qué consiste la metáfora de las arenas? La he explicado antes, así que para ir avanzando, por favor, te voy a pedir que, como este vídeo se va a quedar grabado, puedes verlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Cualquier duda que tengáis. Ahora estoy hablando de los objetivos terapéuticos. Comportamientos que se pueden disminuir o comportamientos que se pueden aumentar y tienen que ser públicos, tienen que ser algo que podamos observar y que esté pasando delante de nosotros en la consulta. Este concepto, si os dais cuenta, estoy hablando del comportamiento clínicamente relevante para los que, bueno, manejéis terminología de la psicoterapia analítico-funcional. Entonces, tenemos que tener tremendamente claro cuáles son las metas de tratamiento en términos operativizables. Si no, no vamos a poder sacarle el máximo partido a la metáfora. Bueno, y tampoco a casi ninguna intervención, ¿no? que hagamos, no solamente a la metáfora, claro. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, el objetivo. Comportamientos sobre los cuales vamos a tratar de influir con la metáfora. Ahora, el segundo elemento
es el origen, es aquel elemento simbólico que vamos a utilizar para influir en el objetivo. Aquí estamos hablando de una red relacional. Podemos coger un ejemplo que puede ser la luchar, ¿vale? Luchar puede implicar ciertas funciones, puede ser utilizado para derivar funciones apetitivas o derivar funciones aversivas hacia el comportamiento que queremos modificar, ¿no? En este caso, hacia el objetivo que hemos decidido influenciar. Pero de nuevo, luchar quizá para unas personas signifique una cosa y quizá para otras personas signifique otra cosa totalmente diferente. Quizá una persona se sienta tremendamente cómoda en la lucha porque tenga experiencia, no sé, sea un artista marcial y sea algo que le motive y le potencie. Quizá otra persona para nada, quizá otra persona huya literalmente de la lucha que puede encontrarse en su vida. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, ¿no? A la hora de no utilizar símiles o conceptos que están muy arraigados en nuestra sociedad. Aigón, a ver, es una metáfora que se explica en el libro Sal de tu mente. Vale, muchas gracias, sí, totalmente, él lo ha explicado perfectamente, sí, totalmente, muchas gracias. Entonces, ya digo, tenemos que tener en cuenta el origen para conocer qué orígenes pueden ser relevantes para la persona en concreto, para saber de dónde vamos a sacar esa información que influya en el comportamiento, debemos tener en cuenta qué significa eso para la persona. Y para eso os recomiendo algo, que conozcáis a las personas que tenéis delante, que habléis con ellas, que habléis de lo que les apasiona, que habléis de lo que temen, lógicamente, que os intereséis, que cuando os digan que algo les gusta, no os quedéis en plan, ah, vale, ¿y qué más? No, sino, ah, ¿y esto por qué te gusta? Cuéntame la última vez que lo hiciste. Oye, ¿cómo te sentiste? Y aquí podréis tener un repertorio verbal que vayáis construyendo entre la persona y tú. Esto va a facilitar muchísimo, muchísimo que de manera natural se vaya propiciando el uso metafórico que pueda servir como origen para derivar funciones apetitivas o aversivas hacia cada uno de los objetivos que convenga trabajar en consulta. Juan Rovira, dices que luchar en cáncer no suele ser una metáfora recomendable. Es un gran ejemplo. Sí, es un gran ejemplo, ¿no? Además muy criticado, ¿no? Y muy culturalmente presente, ¿no? Se desaconseja, ¿no? Muchas veces en los medios, ¿no? Se dice, bueno, esta persona con cáncer perdió la guerra, la batalla, ¿no? Y bueno, qué palabras tan desafortunadas, ¿no? Entonces sí, totalmente. Este es el peligro, me gustaría decirlo, de utilizar símiles sin contextualizar, ¿vale? Que, bueno, nos falta la mitad de la información, estamos ciegos, entonces podemos meter la pata, ¿no? Como esto, ¿no? Como este ejemplo, ¿no? Que ha puesto el compañero, ¿no? De utilizar el símil de luchar en una situación de cáncer, ¿vale? Sí, totalmente, totalmente cierto. Entonces, bueno, hasta aquí estábamos diciendo que la metáfora se compone de objetivos y se compone de orígenes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queréis comentar en este sentido? ¿Algo que no tengáis claro? Vale. Vale. Uno de los conceptos que también me gustaría destacar es que cuando trabajamos con metáforas, relacionamos redes relacionales. Valga esto que parece un trabalenguas, ¿no? Pues realmente es así, ¿no? Tenemos estímulos verbales que para la persona está asociado con ciertas respuestas. Tenemos que conocerlas. ¿Por qué? Si yo digo que pongamos el ejemplo de una persona a la cual le gusta ver el alba, ver el amanecer, ¿no? Ver el alba y gozar con ello, ¿vale? Pues aquí quizás pudiéramos utilizar esto, ¿no? Entonces le podríamos decir algo así, ya digo, aquí estoy usando un ejemplo algo burdo y no quiero que ya cojáis esto y digáis, ah, pues voy a utilizar esta metáfora. No. Aquí es en caso de que a la persona esto le sea significativo, ¿no? Entonces aquí le podremos decir a la persona, vale, entonces, ¿cómo es para ti estar en tinieblas? No, háblame de cómo es para ti estar en tinieblas. ¿Qué cosas crees tú que estás haciendo que te confinen en las tinieblas, ¿no? Que te confinen en la noche, ¿no? Que entiendo que el alba y el amanecer es algo de lo cual disfrutas muchísimo. ¿Hace mucho tiempo que no disfrutas de ver el alba? Háblame exactamente cómo es eso, cómo te hace sentir. Oye, ¿qué cosas de aquí a la semana que vienen puedes hacer para ver el alba? Venga, cuéntame, ¿qué cosas pueden ser, ¿no? Entonces aquí la persona seguramente esté mucho más dispuesta a elaborar un repertorio de conducta, ¿cómo decirlo?
una mayor disponibilidad de comportamientos que sean igual de apetitivos que ver el amanecer. Aquí se está derivando de esta función. Este punto es clave y sí que me gustaría que lo comprendierais, porque es fundamental que comprendáis que justamente con esto que yo acabo de hacer estamos ampliando las funciones para que comportamientos relacionados con los objetivos terapéuticos, con los proterapéuticos, sean más probables. ¿Cómo podemos utilizar las metáforas en la psicoterapia de pareja? ¿Tendría resultados? Wendy, pues, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, por supuesto, se pueden utilizar metáforas. Claro que sí, es que esto es lo que quiero que veáis, que la metáfora se emplea en cualquier contexto, que empleamos metáforas a la hora de dar clase, a la hora de realizar preguntas, a la hora de estar con amigos, a la hora de estar con parejas, a la hora de todo, en un contexto terapéutico y no terapéutico. Me atrevería a decir que no podría existir un lenguaje simbólico sin metáfora, ¿no? De alguna manera. Implica este simbolismo, esta relación, ¿no? Este responder de manera relacional a la relación entre estímulos y no tanto a las propiedades físicas de los eventos, ¿no? Por tanto, Wendy, respondiendo, ¿cómo podemos utilizar la metáfora en la psicoterapia de pareja? Pues mira, la podemos utilizar, a ver, así. ¿De acuerdo? Haciendo un buen análisis funcional, teniendo bien clara la exploración histórica, es decir, qué significa qué para esa pareja, para cada uno de los miembros, y entonces podremos hacer metáforas útiles. ¿Vale? Bueno, aquí hay una pareja de 3, ¿vale? Pero pongamos que son 2, ¿vale? E igualmente funcionará, ¿vale? Así que eso me gustaría que quedase claro, ¿no? Que, bueno, que la metáfora se puede utilizar siempre que haya lenguaje. Por tanto, en la psicoterapia de pareja y lenguaje, por supuesto. ¿Se puede utilizar metáfora? Evidentemente. Sí, totalmente. Cualquier pregunta que tengáis en este sentido, la respuesta es siempre que hay lenguaje, sí. Ahora, ¿cómo? Va a depender de la pareja en cuestión. Al igual que la metodología que empleemos, por ejemplo, en terapia integral de pareja, va a depender todo de la pareja que tengamos en cuestión. No se trata de que empleemos una estrategia de aceptación y ¡pum! No, sino que va a depender de la pareja, ¿no? Volviendo a lo que hablabas, el ampliar las funciones de estímulo. Bien, Juan. Es un buen ejemplo, ¿no? Nada, Wendy, a ti, por favor, participar, ¿vale? Se trata de esto, ¿no? Se trata de que la sesión sea participativa, ¿vale? Ojo, pero Juan, el enemigo de la pareja podría ser el problema. ¿Qué harías cuando el enemigo ataque? Sí, siempre y cuando eso sea relevante para la pareja. Aquí el enemigo sería el origen, ¿sí? Y el objetivo sería comportamientos de unión, ¿vale? O disminuir los comportamientos de polarización, ¿vale? Entonces podemos utilizar esta metáfora, este origen, el enemigo, ¿no? Para derivar funciones, ¿no? Siempre y cuando, pues eso, ¿no? Para la pareja el enemigo sea algo relevante. Hay personas, hay parejas a las cuales tú le hablas del enemigo y se quedan bueno, pues frías, no les mueve, no les facilita absolutamente nada. Entonces, quizás explorar otras, ¿no? Casi siempre yo aconsejo utilizar orígenes o metáforas después de las primeras sesiones, cuando ya la persona, hemos hablado bastante con la persona y la persona, hemos observado su repertorio conductual, ¿no? Verbal en este sentido, y sobre todo su red relacional. Nos expresamos de manera natural, de manera metafórica. Entonces la persona nos va a dar metáforas, ¿vale? Yo mismo lo acabo de hacer al inicio de esta clase, ¿no? Diciendo que iba a dar unas cuantas pinceladas, ¿no? Entonces, si vosotros me quisierais modificar mi comportamiento, quizás me podríais decir, anda, José, ¿y por qué no pinta el cuadro completo? Vale, aquí, ¿vale? Este es el hecho, ¿no? Esto es lo que quiero yo ilustrar, ¿no? Aquí no estamos hablando de un comportamiento concreto, sin embargo, yo ya sé lo que vosotros me podéis estar pidiendo si me pedís que pinte el cuadro completo. ¿Vale? A ver, Ángela Viviana, volviendo a lo que hablabas, el ampliar las funciones de estímulos, y no sé si me iba a hacer alguna pregunta o se ha quedado ahí. Vale, bueno, creo que no me la has llegado a hacer, Ángela, entonces, a lo largo de la retransmisión, cuando quiera, la haces y la contesto. Vale, lo que estaba diciendo entonces, ¿no? Que la metáfora es conducta verbal y tenemos que, mira, aquí están los comentarios, vale.
Pues sí, es una buena copa, sí, para el agua, totalmente. Sí, lo que decía, ¿no? Tenemos que tener muy claros el objetivo, ¿no? El objetivo sobre el cual queremos influir, ¿no? Y el origen que queremos, del cual vamos a sacar los recursos que nos van a permitir ampliar o disminuir funciones, ¿no? Derivar funciones aversivas, perdón, en este sentido, ¿no? Em, debemos tener cuidado porque no podemos dar por hecho que si estamos utilizando metáforas, esto va a ser la clave del tratamiento, ¿vale? No. Las metáforas son una ayuda, un apoyo a la psicoterapia basada en la evidencia empírica. De manera que, bueno, el primer eslabón es utilizar psicoterapia de evidencia empírica. No vale que digamos, ay, las metáforas funcionan, entonces voy a utilizar, no lo sé, no sé, cualquier tipo de arte chamánica, por ejemplo, no lo sé, no tengo ni idea, que no tiene evidencia empírica, no digo que no funcione, digo que es que no sé nada sobre ello. Entonces, y voy a emplear metáforas, porque como las metáforas son útiles, no vale esto, ¿vale? No significa esto. Las metáforas se le puede sacar el máximo provecho, el máximo potencial, sobre la base, sobre una base de la psicoterapia basada en la evidencia, ¿no? Si no hay eso, bueno, ya podréis utilizar metáforas, que podréis utilizar cualquier cosa que no vais a cambiar, no vais a ser muy eficaces, ¿no? Modificando el comportamiento de la persona que tengáis delante, al menos no para lo que se pretende y al menos no para lo que sea proterapéutico, ¿vale? Entonces, esto sí que me gustaría, ¿no? Dejarlo claro. ¿Qué evidencia empírica? ¿Qué evidencia empírica hay sobre el uso de la metáfora? Entonces, ¿no? ¿Qué dice la ciencia, ¿no? Sobre, bueno, el uso de la metáfora. Lo primero que dice es que el hecho de que usuarios y terapeutas hablen o creen un lenguaje metafórico común sin que tenga demasiados saltos, sin que tenga demasiados elementos, y si eso tiene que ver con las variables que controlan el comportamiento de la persona, eso parece ser, ¿vale? Ya digo, parece ser, no es que sean resultados tremendamente concluyentes, pero sí que parece ser que aumenta la potencia de la relación terapéutica y la efectividad del tratamiento, ¿no? También se ha visto que hablar en lenguaje metafórico hace que los pacientes, los usuarios, en su día a día, recuerden mejor, tengan más presente el aprendizaje que están recibiendo en terapia. De manera que si hacemos un ejercicio experiencial, si utilizamos la exposición para que se habitúe a ciertos estímulos y esto lo acompañamos de algunas instrucciones metafóricas, seguramente será más probable que la persona en su día a día, en ausencia del terapeuta, se acuerde y ponga en práctica lo que ha aprendido en consulta con nosotros. Si utilizo más metáforas, ¿seré mejor terapeuta para un problema determinado? En absoluto, no. De hecho, ahí parece ser que hay evidencia de que, bueno, mejor dicho, no hay evidencia que respalde la afirmación de que al utilizar un mayor número de metáforas, si estamos todo el rato hablando de manera metafórica, ¿no? Utilizando símiles y todo esto, eso no necesariamente, o sea, no es un factor de éxito, ¿no? Que prediga el éxito en psicoterapia, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. El estado de la cuestión de la metáfora, ¿cuál es? Justamente este, ¿no? Justamente este, que es una conducta verbal que está sujeta a los mismos principios, que lo podemos utilizar para derivar funciones y que eso es útil. Pero no es útil porque la metáfora en sí misma sea útil, sino que es útil por los principios básicos de aprendizaje que subyacen. Ángela, a ver, en una metáfora como la del jardín, para identificación de valores, de acciones valiosas, un ejemplo de cómo ampliar esas funciones. Vale, bueno, lo primero que te tengo que decir, ¿vale? Es que la metáfora del jardín para mí es similar a la metáfora de la arena movediza. Hay gente que no tiene nada de experiencia con jardines y con plantas. Entonces, recomendaría cambiarla. Es decir, no utilices la del jardín, utiliza otra, ¿vale? Pero pongamos que sí, ¿no? Pongamos que la persona, bueno, le gusta la jardinería, tiene experiencia, está en su repertorio de conducta y tenemos que ver exactamente para esta persona qué significa, ¿no? Porque es posible que para una persona que se dedica a la jardinería o que tenga que hacer labores de jardín, eso es una tortura. Entonces, bueno, vamos a utilizarla para otras cosas, pero no para potenciar áreas de valor, ¿no? Porque la idea es potenciar o sea, derivar funciones repetitivas hacia las áreas de valor. Y si la persona ya de por sí piensa en la jardinería y quiere mandarnos a freír espárragos, bueno, regular lo vamos a tener, ¿no? Pero pongamos que sí.
Pongamos que efectivamente, ¿no? Que a esta persona le gusta la jardinería y está en su repertorio de conducta. Le podríamos decir, entonces, vale, me estás diciendo, ¿vale? Tú estás ahí, cuéntame, ¿cómo es para ti exactamente un día en el jardín, ¿vale? Cuéntamelo. Bueno, es importante, ¿vale? Que si para el terapeuta no tenemos esa experiencia, no podemos fingirlo. Por eso vamos a preguntar y somos honestos, le podemos decir, oye, pues la verdad es que yo no tengo ni idea de jardinería. Oye, ¿cómo es? Cuéntame exactamente. Imagínate, bueno, si tuvieras que explicarme, es como si yo nunca hubiera visto un jardín, ¿cómo es trabajar en el jardín? ¿Qué me dirías? ¿Vale? Entonces la persona ahí nos va a decir, pues riego esto, hago una hierba de por aquí, ¿vale? Quito parásitos, hago cosas, hago labores de este tipo, ¿no? Y aquí nosotros le vamos a preguntar, vamos a saber, ¿no? Una vez que, aquí le vamos a hacer preguntas, ¿no? Le podemos decir, vaya, y oye, ¿esto para ti cómo es? Exactamente cuando tú llegas a lo mejor al final del día y tienes que hacer esto, ¿es algo que te gusta? Cuéntame exactamente, ¿qué hay para ti, ¿no? De valor. La persona pues, nos puede decir, pues sí, la verdad es que es algo de lo cual realmente disfruto, me hace sentir bien, me hace sentir cómodo, me hace sentir útil, no sé qué. Vale, una vez que ya hemos derivado que la persona ha producido estas verbalizaciones que son apetitivas hacia el origen, que es la jardinería, le podemos preguntar para derivar funciones. Oye, y cuéntame, ¿de qué manera podrías empezar a plantar nuevas especies, ¿vale? En tu día a día de aquí a la semana que viene. Cuéntame, ¿cómo sería eso para ti? ¿Vale? De esta manera, si lo hubiéramos dicho, ¿qué cosas nuevas puedes hacer? Quizás hacer cosas nuevas no sea tan apetitivo como plantar nuevas especies florales. Esto es lo que quiero que comprendáis. Al hablarle en estos términos, que ya son más apetitivos que hacer cosas nuevas, la persona quizás va a estar más dispuesta a plantearse, ¿no? Oye, pues mira, pues aquí puedo plantar, por la semana que viene, le podemos decir, ¿no? Geranios, ¿cómo puedes plantar geranios la semana que viene? ¿Es una planta con la cual tú has tenido alguna experiencia? Nos puede decir que no. Vale. ¿Cómo sería para ti? ¿Vale? Y aquí podremos ir derivando funciones en ese sentido. No sé qué te ha parecido, Ángela. Es la explicación que te he dado. A ver, que se acumulan las preguntas. Voy a leer mientras la de Juan. Además, hay que tener en cuenta el momento de la persona. ¿Es recomendable utilizarlo en un momento de agitación? Bueno, si la persona está emocionalmente activa delante de nosotros, pues habría que ver el caso, ¿no? Obviamente quizá ahí convenga más algo experiencial, ¿no? Acercarnos, tener algo de contacto físico. Si la persona es receptiva, ya digo, si no, no, ¿vale? Si no, quizás es mejor darle su tiempo, ¿vale? Pero si la persona está activa emocionalmente y nosotros tratamos de realizar una intervención muy verbal, quizá tengamos un choque en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, te voy a decir que depende, Juan. ¿Es recomendable utilizarlo en un momento de agitación? Te diría, en mi propia experiencia, ¿vale? Que yo propondría otra serie de estrategias antes, ¿no? Que esa, ¿no? Antes que utilizar una metáfora, ¿no? En un momento de agitación, ¿no? Gracias, Ángela. Me alegra que haya sido así. Si tienes cualquier otra duda, por favor, ¿vale? Siempre ve diciéndola. Eso hará que la clase sea más rica, por supuesto. Wendy, una duda más, por supuesto. ¿Pudieran adaptarse algunas metáforas para psicoterapia con niños? Ya que el lenguaje hacia ellos debe ser más explícito y concreto. Bueno, siempre y cuando los niños tengan la edad del niño, ¿no? Pues, permita este manejo relacional, de derivar funciones y de manejar el lenguaje como algo tremendamente simbólico, sí, no habría demasiada diferencia, ¿no? Siempre y cuando, al fin y al cabo, se trata de competencia verbal. Entonces, si un niño tiene los estadios adecuados o los tiene más desarrollados, cuanto más desarrollado lo tenga, mayor potencialidad va a tener el uso de la metáfora. Básicamente se trata de esto, ¿no? De que, bueno, cuanto mayor capacidad tenga un organismo de responder relacionalmente a estímulos, mejor va a ser el uso que se le pueda dar a la intervención con metáforas. Así que sí, en ese sentido, salvo que el niño, ya digo, no tenga, el niño o la niña, no tenga este repertorio verbal de conducta, no habría mayor problema. Más preguntas, algunas más preguntas que tengáis, dudas, sugerencias, cualquier cosa. Vale, voy a ir recapitulando un poco.
para los que os hayáis incorporado hace poco o hace un ratillo, ¿vale? Decíamos, ¿vale? Las ideas clave que quiero transmitiros hoy son estas, ¿vale? La metáfora no es curativa, no es mágica y no es mística, ¿vale? En absoluto. La metáfora se trata de conducta verbal, operativa y útil, ¿de acuerdo? La metáfora no es algo que sea una habilidad cognitiva de alguna manera, ¿no? No se trata de que las personas tengan que tener unas condiciones cognitivas determinadas o que eso module la eficacia de la metáfora, ¿no? Sino más bien se trata de un comportamiento verbal, una conducta verbal, que está sujeta a contingencias contextuales, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es algo que se construye entre dos personas. La metáfora, por tanto, está compuesta por, bueno, un objetivo, o varios, y el origen, ¿vale? Decíamos que el objetivo son el comportamiento público observable que queremos ampliar o que queremos reducir, que queremos reforzar o que queremos extinguir, ¿no? Y lo asociaba con el comportamiento clínicamente relevante de la psicoterapia analítico-funcional. Si sabemos esto, sabremos que si no hacemos un buen análisis funcional, no hay metáfora que valga, ¿sí? Y que si hacemos un buen análisis funcional y tenemos además una buena exploración histórica de lo que significa cada cosa para la persona, podremos hacer metáforas útiles. Entonces, esos son los puntos principales de esto que quería transmitiros en esta comunicación de hoy. Gracias a ti, Wendy, gracias a ti. Estamos a punto de terminar. Si no hay alguna duda más que queráis comentar, algo más que queráis transmitir, me gustaría también deciros, ¿no? Que, bueno, los principios que rigen la metáfora, el uso de la metáfora son principios de conducta, ¿no? Que un manual de referencia muy bueno es el de Torneque, que tenemos una formación excelente en el uso de la metáfora en la práctica clínica con múltiples ejemplos didácticos de role-playing. Vais a poder ver cómo ejecuto metáforas y cómo explico en cada momento por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Vais a poder ver también cómo se realizan metáforas con los elementos del entorno, con los elementos que pueda haber, ¿no? De manera que yo, por ejemplo, le puedo decir a una persona que, bueno, que se ponga mis gafas, ¿vale? Prueba, por favor, ponerte mis gafas. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Vale? Si no tiene mi misma graduación, va a ver borroso. Le estamos generando una experiencia, ¿no? Y le podemos decir, ajá, te resultaría difícil ver así, ¿verdad? Caminar. Si yo te digo que te levantes ahora y camines, ¿qué tal? ¿Cómo sería esta experiencia? Uf, pues no sé muy bien, no me sentiría muy bien, muy cómodo. Vale. Y oye, en tu día a día, ¿en qué manera llevas puestas estas gafas? Cuéntame, ¿vale? ¿Y cómo sería en tu día a día quitarte las gafas? ¿Vale? ¿Cómo sería? Cuéntame, ¿no? Entonces podemos utilizar los elementos del entorno para potenciar, ¿no? Esto lo vais a ver en esta formación, en la cual podréis hallar múltiples ejemplos de cómo se hace, ¿no? Os recuerdo que la formación que tenemos es accesible desde que accedéis, desde que matriculáis y tenéis todo el material disponible para vosotros. No hay plazo de entrega, es totalmente flexible y podéis verlo tantas veces como queráis. Y por mi parte, poco más que deciros, ¿no? Recordad, la metáfora es conducta verbal sujeta a principios de aprendizaje, está compuesta por objetivo y origen, y entrenándose en el uso de la metáfora, si utilizamos psicoterapia basada en la evidencia, podemos hacer un mejor trabajo con las personas a las que atendamos. Así que por mi parte lo dejo aquí, podéis enviar cualquier correo, cualquier cosa que queráis y contestaremos con todo el placer del mundo. Un saludo, muchísimas gracias a todas las personas que me habéis acompañado durante este ratito y nos vemos la próxima vez que nos veamos. Hasta otra.